Hola, buenas noches. Hola, Alberto, ¿qué tal? Roberto, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Luis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenides. A hablar hoy de un tema que todos conocemos. Pues por lo menos TikTok está lleno. Justo empecé a ver lo que... o sea, creo que mismo Instagram está hecho por y para. ¿Para qué? ¿Para eso que vamos a hablar hoy? Para eso que vamos a hablar hoy. Y la cultura pop y todas las redes sociales se han encargado de hablar y hablar y hablar y hablar de eso. Y creo que también hablar de eso sin decir mucho. Hablar de eso o intentar hablar de eso y generar, creo que una serie de confusión, una malinterpretación del término o una superficialidad con la que se aborda. Y bueno, creo que a ver si podemos abonar algo a contrarrestar todo esto. Nos referimos a esa persona a la que todos conocemos, o conocemos a alguien que conoce a una persona así, o que anda con una persona así, o que anduvo con una persona así, o que andará con una persona así, que es el narcisista. Bueno, el narcisismo. O el narcisismo. El narcisismo. Pero es que el problema no es el narcisismo, es el narcisista que está al lado de mí. Ah, claro, sí, ya cuando se vuelve... Bueno, no tú. O también, no sé. O quizá. Es que a la luz de cómo hoy se usa el término, seguramente hay una exnovia por allá que te está diciendo narcisista. Diciendo, Alberto era así, Roberto era así, Luis era así. No podrían decir algo, pero de ti posiblemente, no sé. Soy grandioso, mis novias no podrían decir algo. De mí no van a estar diciendo. Soy único. Mentiras. Okay, bueno, únicos somos todos. Hay unos más únicos que otros, pero... Ese es el tema justo de hoy. Eso es. Buscando ejemplos. Pero hablando al aire nada más. Solamente al aire. Sí. Bueno, ese es un narcisismo, ¿no? El narcisismo grandioso en el cual supuestamente te muestras como esta grandiosidad que eres, esto único que eres y esto magnífico que eres frente al otro. Pero te estás adelantando. Okay, no me adelanto. Pero, a ver... Como ChatGPT, no me adelanto. Pero, a ver, ¿de dónde viene el narcisismo? Pues, cuéntanos de este mito. Es interesante porque sobre este mito hemos creado mitos, ¿no? Exacto. Del mito griego al mito de mi ex. Exacto. Del mito griego de este personaje Narciso que estaba viéndose frente al lago y Cupido malamente lo flecha y se enamora de su propia imagen. Uh-huh. Y en una noción de amor muy, muy interesante porque se enamora y ese enamoramiento hace que ya no pueda apreciar nada más que su propia imagen. Okay. Tanto que deja de escuchar la voz de su amor, de eco. Qué interesante, ¿no? El narcisismo, el narciso enamorado de sí mismo deja de escuchar esa voz que resuena, eso que resuena de él mismo en el espacio. Uh-huh. Solo existe él y su imagen y no nada más que él fuera de su imagen. Es una especie de, no enamoramiento, de enajenamiento. Exacto. Enajenación. De enajenación. Uh-huh. Lo cual nos lleva a pensar si realmente el narcisismo tiene que ver o no con el amor propio o con otros elementos que estamos confundiendo en esta categoría de narcisismo que nos hemos empeñado en poner a cada persona, que quizá lo que está haciendo es manifestar comportamientos, sí, quizá egoístas, o quizá de una baja autoestima, uh-huh. o quizá de necesidad de aprecio, sí. o quizá incluso de deseo de venganza, o de saberse recompensados o reconocidos por lo que hacen. Es decir, detrás de esta categoría quizá estamos encubriendo faltas o elementos que la persona nos está indicando, me falta esto, o nosotros mismos. Porque frente a una persona narcisista, como ahora se entiende, que no sé exactamente cómo lo entiendan, pero frente a una persona narcisista que critica todo desde su grandiosidad, todos somos buenos. Pero bueno, a ver, frente a un narcisista, cualquier defecto que yo tenga se puede encubrir, tanto que estar con una persona narcisista me haría no ver mis propios defectos. Uh-huh. El narcisismo protege al narcisista y a uno mismo. ¿Protege a quién? Al narcisista, ajá, y a uno mismo.
de ver los propios defectos. Ya. Entonces, ¿cómo podremos empezar a definir el narcisismo? Porque allá afuera, TikTok, Instagram está lleno de contenido que habla del narcisismo como conductas egoístas, como conductas que no son de mucha cooperación, o que también desde otro ángulo podría ser alguien que pone límites, pero si me pones límites y no accedes a lo que yo quiero, entonces ya te coloco la etiqueta de narcisista. Si eres una persona que se preocupa mucho por su apariencia, si eres, o sea, si no se distinguen rasgos o características que sí pudieran estar identificadas correctamente con el narcisismo, con simplemente interpretaciones de la complejidad de las relaciones. Y de la condición humana. Y de la condición humana, ¿no? O sea, creo que se ha banalizado el término porque no logramos distinguir o se está otorgando esa etiqueta de narcisista y simplifica la complejidad humana. Pues regresemos un poco al mito. Los mitos justamente son una simplificación de algo que sucede para mantenerlo presente sin tener que explicar ese algo, sino solamente seguirlo, ¿no? Pero creo que los griegos eran más atinados en hacer mitos y simplificar la condición humana que es lo que ahora hacen los tiktokeros o los creadores de contenido. ¿Cómo fue ese mito, no? ¿Cómo de un mito que retrata a Eros, ¿no? Al amor que si te flecha cuando te ves frente a una imagen de ti mismo puede ser tan poderoso que puedes enajenarte de eso que te hace resonar como eco. Uh-huh. ¿Cómo pasamos de ese mito que nos indica... Bueno, primero hay que discutir, ¿qué te indica a ti ese mito de Narciso? ¿Qué te indica que Eros puede hacer que te enajenes tanto y que te enajenes contigo mismo que no quieras escuchar tu propia resonancia? Y yo creo que el problema está ahí, en la consecuencia que genera. Que tanto para Narciso deja de escuchar ese eco, pero también impacta sus relaciones interpersonales. Y ahí es donde está el costo más grande. Porque si viviera Narciso en un lugar aislado de cualquier otro tipo de interacción, no sería un problema. El problema está en que vivimos interconectados. Y claro, lo que retrata aquí, porque todos los mitos griegos además tienen algún vínculo entre ellos, el amor en los mitos griegos nunca es hacia uno mismo, siempre es amor hacia algo más o hacia alguien más. Uh-huh. Eros y Psique, por ejemplo, ¿no? Donde también Eros está envuelto. Entonces, esa idea de enamorarte contigo, de ti mismo, lo que muestra para mí ese mito es algo que no puede ser, algo que tan no puede ser que lo que te provoca es enajenación. Uh-huh. Porque el amor siempre va a implicar un vínculo hacia alguien más, ¿no? Sí. Ahora, para amar también dentro de este mito requieres muchos elementos para que ese amor o esa expresión realmente pueda ser considerada amor. Entre ellos, tener valentía, tener seguridad, que es lo que parece exagerar este mito o esta enajenación, y es lo que ya nos mete un poco a la visión más contemporánea, empezando por Freud, del mito de Narciso. Esta persona, generalmente hombre, de acuerdo a la propuesta freudiana, de expresar desde una grandilocuencia extrema o desde una vulnerabilidad extrema tus carencias de una poca autoestima, uh-huh, de una poca valoración de uno mismo. Sí. Ahora, ¿cómo a Freud se le ocurrió esa interpretación de Narciso y cómo a TikTok se le ocurrió en varias interpretaciones de lo que implica el narcisismo? Y entonces aquí sí vale la pena hacer algunas aclaraciones, ¿no? ¿Pero te parece si meditamos? Sí, meditemos primero. Sí, meditemos primero y luego aclaramos. Uh-huh. Okay. Hoy trajimos un poco de incienso y huele como a incienso de templo indio. Voy a ir incienso Narciso para que así podamos ver, para que nos podamos decir nos olemos el narciso, ¿no? Ok. Porque una vez me dijeron solamente soba el narciso, pero si sobas un narciso se le caen los pétalos, ¿no? Más bien huele el narciso, pero se escucha muy extraño.
Ok, bueno, vamos. Hagamos algo. Por el narciso. Vamos a meditar. Hoy no hubo campanita. Así de denso es el trabajo de hoy. Pero, bueno, lo digo un poco de broma, pero un poco en serio. O sea, esa pregunta sobre... Observa cómo te describes y obsérvalo solo como un pensamiento. Es justo como lo opuesto a la enajenación, ¿no? Obsérvate como algo que no eres. Quizás a Narciso lo que le faltó entender es que lo que veía era agua, ¿no? O sea, quizás ni siquiera alcanzó a comprender que lo que veía era un reflejo. ¿Se la creyó? Y nosotros nos vamos por la vida creyéndonos ese reflejo que vemos en el agua de nosotros, que podría estar representado en esta narrativa que la mente se cuenta de uno. Alguna vez practiqué un tipo de meditación que consistía justamente en etiquetar la experiencia. Uh-huh. Por ejemplo, surgía un pensamiento sobre yo soy grandioso y lo modificabas o lo pensabas como grandiosidad, nada más, no el yo soy, nadie es, solo grandiosidad. O hace calor, esa es la experiencia, ¿no? Uh-huh. Cuando a la experiencia le quitas el sujeto, la experiencia uh-huh. permanece, tan permanece que la sigues experimentando. Pero la experiencia es importante porque es, no porque la sientas tú, ¿no? Uh-huh. O porque seas tú el que la etiqueta de esa forma. Y quizá con el narcisismo, en esta constante búsqueda de aprobación, de reconocimiento, quizá lo que se busca es justo añadir a cualquier experiencia la etiqueta del yo, uh-huh. para poder mostrarme como ese reflejo que nunca se va a difuminar si lo muevo, uh-huh. ¿no? Como ese espejo que nunca se va a romper. Aunque brinde con él y tenga 7 años de mala suerte. Me imagino haciendo un crossover entre la mitología griega, Narciso viéndose ahí, y de pronto aparece el Buda y le hace así al agua. Para demostrarle que y luego llega un mexicano y le dice, híjole, 7 años de mala suerte. No hay un yo, y creo que la meditación, y sí, ahora lo hablaremos, puede ser como una forma de una estrategia, un mecanismo, una práctica que pueda cuestionarnos esas tendencias, esas conductas narcisistas, ¿no? Que habrá que distinguir entre conducta narcisista, rasgo narcisista, estilo narcisista, y el trastorno propiamente narcisista de personalidad. Trastorno narcisista de personalidad, que las 3 primeras simplemente son categorías descriptivas que nos ayudan a diferenciar y poder abonar un poco de información a este revoltijo o esta falsa interpretación que se tiene del término narcisista, ¿no? Bueno, sí, comencemos con las conductas. Bueno, comencemos con la noción de narcisismo como esta búsqueda constante de ser reconocido por cualquier cosa que haga o sea, uh-huh. de ser reconocido. Ser reconocido. De manera superior frente al de enfrente, frente a otro. De asumirse, como lo mencionas, de esta grandiosidad. ¿No? De asumirse o permitir que me asuman, uh-huh. ¿no? O favorecer que me asuman. O demandar que me asuman. O demandar que me asuman. Y otro lado de la moneda, que es casi igual, pero expresado de otra forma. Bueno, tirarme al piso. Ajá. ¿No? Sí, tirarme al piso para que otro me levante con mi demanda, sí. De tirarme.
Que habrá que decir que actualmente este distingo entre el narcisismo grandioso y el narcisismo vulnerable ya se está perdiendo como categorías independientes por cómo se está entendiendo el término, ¿no? Porque el O mito de fenómeno. Narciso se está confundiendo con vanidad. Con y vanidad. ciertamente la vanidad es un aspecto narcisista, pero no es el narcisismo en sí. Ujú. El narcisismo más bien es una búsqueda de lo que acabas de mostrarnos en esta guía, en esta contemplación, de una búsqueda de esa etiqueta que toda experiencia tiene que ser asociada a mí, Ujú. ¿no? Y en esta búsqueda... Sí, agregaré un elemento más de los dos que mencionamos, la grandiosidad y la necesidad de reconocimiento o admiración, y es la falta de empatía. ¿No? Que creo que puesta en el mito viene enajenación de dejar de escuchar A eco. Y al mundo. ¿No? Dejo de escuchar al mundo y esta falta de empatía, ¿no? Sería como el tercero de los elementos. Sí, de acuerdo. Y consecuentemente falta de compasión. Claro, entonces también hay, creo que aquí siempre terminamos en la una compasión. persona realmente con un problema narcisista va a ser un reto asumirse compasivamente, Claro. observarse como ser sufriente. Ese es un elemento de mucha importancia que justo debe diferenciar a una persona con elementos narcisistas. Todavía no voy a hablar de rasgos o conductas importantes que pueden estar provocando una disfunción en su vida, un desorden, y cuando no. Cuando esta capacidad de observarme compasivamente puede ser una herramienta para lidiar con mis comportamientos narcisistas. Vamos a empezar con los comportamientos, partiendo del narcisismo como esta búsqueda constante de reconocimiento. Bueno, alguien puede expresar un comportamiento narcisista como: quiero poner mi 10 en el refrigerador, quiero ser reconocido y de vez en cuando voy a tener un comportamiento que implique reconocimiento. Sí, ¿no? sí. Y es importante. Todos tenemos comportamientos o conductas narcisistas muy puntuales. El que me canten las mañanitas en mi cumpleaños y que yo le sople a mi pastel y no le soples tú, podría ser una conducta narcisista y todos la tenemos. No, no todos. Bueno, la mayoría. Si hay algo que no soporto es justamente eso. ¿Será que soy antinarcisista? No sé, pero... ¿Será que mi propio ser me protege del narciso? Me acuerdo muy bien un póster, un póster que tenía un colega del doctorado en su escritorio, y estaba un monje budista meditando, y en sus pensamientos decía: wow, he alcanzado el no apego, soy grandioso. Bueno, ¿no? Es un poco así, ¿no? Pero esa práctica del cumpleaños, el día en que yo tengo que ser celebrado, el día que me tienen que cantar, también nos habla de prácticas sociales que favorecen este reconocimiento y que nos hace pensar que hay cierta normalidad en la búsqueda de reconocimiento. Nuestro cerebro, totalmente, nuestra biología, expuesta a un mundo social que requiere de equilibrios y requiere de crear una identidad y diferenciarme de los otros, requieren cierto reconocimiento para poder tener ese proceso. Sí, son insisto, conductas muy puntuales y que son de alguna forma transitorias. Que es diferente a los rasgos narcisistas, que ya son que expresan comportamientos con más o menos frecuencia y habituales en mi forma de ser. Ajá, con cierta estabilidad, que se repiten una y otra vez, ¿no? Siempre que te traiga empanadas, por favor dime gracias. 3 veces, una por cada empanada. ¿No? Es así como de, reconóceme ese pequeño acto, ¿no? Y eso podría ser un estilo, un rasgo, ¿no? Algo que yo necesito constantemente para sentirme bien. Que es diferente a un estilo de comportamiento, ¿no? Que sería algo todavía más arraigado. Más frecuente. Pero que no necesariamente forma parte de lo que yo necesito en mi persona, sino puedo tener cierto control sobre eso. Es un estilo que aprendí, que me puede ser útil, pero del cual puedo tener cierto control o dependencia, o independencia. Yo lo ubico entonces como ya una forma de relacionarme con el mundo.
El estilo, sí. ¿no? El estilo. Decidida. Ajá, sí, voy a traerles empanadas a todos para que todos Para recibir digan gracias. que soy Exactamente. una persona generosa, ¿no? Porque a lo mejor ese día Hoy no trajo amanecí. empanadas, por cierto. Traje pastelito de chocolate. Pero solo le di a Luis. Y no me dio las gracias. Aquí voy a hacer un corte y me voy a poner. Sí le di las gracias. No escuché sus gracias. Por favor. Así de mínimas fueron que ni las escuché. Necesitaba que fueran Pues no, ¿para qué? Tienen que ser las exageradas. gracias. Déjame lo pongo de estado en Facebook. Gracias, Roberto, por la empanada. Pero luego viene, entonces sí, esta búsqueda y una necesidad constante de reconocimiento sin la cual no puedo ser funcional. Que se Sin la acelera. cual no puedo mantener una relación de pareja, sin la cual no puedo vivir en un clima laboral estable, sin la cual no puedo criar a mis hijos. Claro, porque Eso ya puede implicar un desorden. porque el estilo narcisista sí me permite tener relaciones más o menos Y funcionales. puedo suspenderlo si es necesario. Ujú. Puedo sacrificarlo si es necesario. Sí, sí, sí. Incluso puede ser en ciertos entornos, ¿no? Y en otros no, claro. En otros no. A lo mejor en mi trabajo tengo un estilo totalmente narcisista. Con mi mamá no, porque me da un chanclazo. Con mi mamá no, con mi grupo de amigos no tanto, pero ahora en el fútbol sí. Y es interesante en este ejercicio que nos muestras identificar en cuáles momentos sí lo necesito y en cuáles no, porque quizás son esos momentos los que me indican qué es lo que estoy necesitando. Bueno, sí, a mí me parece que más que en general, ya hablando de rasgos, hablando de comportamientos o del trastorno, una pregunta no es tanto quién es narcisista, por qué, más bien, si es o no narcisista, o qué es algo que se considera narcisista o qué no, sino cuál es la función que está detrás de esas conductas, ¿no? ¿Cuál es la función que está detrás de pedir de manera exagerada un reconocimiento o demandar o sentirme con el derecho de que me traten como rey? ¿Qué hay detrás de eso? Yo creo que tiene cierta función social importante. Primero, me permite, el reconocimiento de lo que yo hago me permite sí construir cierta estima, cierta valoración de lo que hago. Porque difícilmente voy a poder identificar que eso que hago, lo que sea, algo material, construir una casa, crear un poema, relacionarme con alguien, siempre voy a estar supeditado a la forma en la que otros valoran esa acción para poder tener una referencia sobre cómo valoro yo mismo esa acción, ¿no? Una referencia, por lo menos. Pero ahí está entonces, creo que la médula del problema. ¿En qué momento ese reconocimiento, ese sentirme satisfecho por el reconocimiento, es una referencia que utilizo para saber valorar lo que hago o lo que soy, y no es el elemento necesario sin el cual no puedo valorarme? Claro, es una diferencia importante. A ver, entonces, como lo estoy entendiendo, detrás del narcisismo lo que hay es una autoestima extremadamente vulnerable. Más bien antes, yo me iría un paso antes. Claro. El comportamiento de buscar reconocimiento es un comportamiento necesario para construir mi yo y mi identidad y mi propia valoración. Como comportamiento de búsqueda de reconocimiento, ¿no? Es incluso necesario para poder establecer jerarquías, estructuras y dominancias en grupos sociales, ¿no? Sí. Tener ciertas jerarquías a partir de valoraciones de cómo alguien es o hace ciertos aspectos. Es decir, detrás del comportamiento narcisista hay comportamientos de búsqueda de reconocimiento necesarios para poder establecer relaciones sociales. ¿Cuándo se vuelve entonces un problema? Cuando esa búsqueda de reconocimiento ya no se utiliza solamente para establecer relaciones o para construir un yo, sino ya son mi yo. Cuando solamente a partir de esas valoraciones que provienen de fuera es como se alimenta mi propia identidad. Es la única forma en la que encuentro la manera de valorar lo que soy y lo que hago. Y cuando eso no proviene de manera natural por las otras personas, entonces lo provoco. Yo lo pienso en que es un problema cuando
Genera problemas en mis vínculos, en mis relaciones. En mis vínculos, en mis relaciones, pero también en mi relación conmigo mismo, porque puede ser cuando crea problemas al no poderme relacionar. O cuando crea problemas al no poderme ver frente al espejo, sin sentirme incómodo o molesto porque no acepto eso que soy, porque frente al espejo no hay nadie que me diga lo grandioso que soy, a menos que sea yo mismo, que ya es el exceso de Narciso. Es Narciso viéndose en el lago sin que llegue nadie a moverle el agua, ¿no? Es Narciso sin ya ningún eco, porque de alguna forma todas estas voces en torno a la persona que expresa un comportamiento narcisista son ecos. Y ese narcisismo crece justamente porque eso que expresa resuena. Pero dentro de todos estos ecos que resuenan, algunos no resuenan como quiere. Y son la retroalimentación que la persona tiene para regular su narcisismo, regular este comportamiento de búsqueda de reconocimiento. Cuando eso ya no existe, cuando esas resonancias ya no son escuchadas y ya no tengo retroalimentación, puede ya ser un problema. Pero francamente creo que son pocas veces en las que son un problema. Y creo que aquí el problema en realidad es en qué momento y por qué aprendimos a etiquetar el narcisismo de manera tan sencilla. Como un diagnóstico de sobremesa. Como un diagnóstico de sobremesa o de autobús. Porque puedes deducir si alguien es narcisista o no por la forma en la que aprieta el botón para bajarte el timbre y si pide o no permiso. Es decir, cualquier elemento que implique una relación con otro puede ser, parece ser, que puede ser categorizado como narcisista. Sí, ya se volvió más entonces como una categoría moral. Una categoría moral en la cual además el superior moral es aquel que está frente al narcisista y no lo es. Lo cual habla de un narcisismo claro. ¿No? Yo puedo detectar tu narcisismo porque soy moralmente superior a ti. Y no hay nada más narcisista que eso. Claro, porque te está colocando en un sentido de exagerado de la importancia propia, en un lugar de además de superioridad, porque yo me tengo que sentir superior a ti y para eso te tengo que poner debajo. Yo tengo que hacerte ver que soy superior a ti. Ni siquiera me tengo que sentir, ya lo sé. No, bueno, pero me encargo, busco que el mundo también lo haga, lo reconozca, ¿no? Me encargo de que haga ver lo que soy. Gracias. Pues nada, ya para qué lo hice. Mi corazón ya se lastimó. Pero ese es creo que un punto importante, ¿no? Ese chantaje. La vulnerabilidad que hay hacia esa persona. Ese chantaje es gracias Luis, ya no es necesario, ya me lastimaste, vuélvelo a decir. No, gracias Roberto, en serio. Pero en este ejemplo... Es esta manipulación. Qué difícil es para la persona narcisista. Darte cuenta. Y además necesitar estar recibiendo este agradecimiento, esta valoración, este reconocimiento continuo. Es como vivir de prestado. Por eso creo que esta sobreetiquetación o esta etiquetación que estamos haciendo constante del narcisismo a lo que nos está llevando es a no ver la vulnerabilidad del que tenemos enfrente. De esa pareja con la que decidimos involucrarnos amorosamente, del amigo que nos ha acompañado durante a lo mejor años o décadas y de repente nos damos cuenta que es narcisista y todos mis problemas que tengo con él es por su narcisismo y ya me cayó el 20 y quizá no queremos ver esa vulnerabilidad que tiene, que es la que tenemos nosotros. Pues esa es la forma fácil, ¿no? de resolver. Es narcisista. Es narcisista. Que en su momento, en los años 70, fue la depresión. Fue la manera fácil de no lidiar con los problemas de las mujeres y la vida doméstica que estaba provocando. Igual que en los 90s o a finales de los 80s fue el TDA. Fue la manera fácil de lidiar con la inquietud de ciertas generaciones, ¿no? Es que tiene TDA. Ahora es el narcisismo. Diría Susan Sontag, ¿qué nos está brindando el narcisismo que no queremos observar en nuestra sociedad y nos está disfrazando? La complejidad humana. La complejidad que se establece en una relación, en una interacción, ¿no? Con esa otra persona, que esa otra persona tiene intereses distintos a los míos, tiene gustos distintos a los míos, que tiene
límites, que tiene sus propios límites, ¿no? Y que yo, entonces, cuando esa persona me pone un límite, lo primero que interpreto es que no me está viendo, pero dejo de ver a esa persona. Y dejo de tener una razón por la cual respetar esos límites que él me está poniendo. Claro, porque es más fácil decir, es narcisista, ¿no? Que respetarlo. Traspasé los límites, me pusieron el límite, cometí un error, voy para atrás. No, es narcisista. Luis, ¿estás levantando la mano porque quieres hablar o porque quieres que te celebremos? No, porque quedan 10 minutos. Ah, perdón. Es que ya no sé, como aquí hay muchas susceptibilidades. No quiero lastimar tu corazón. No quiero ir y moverte el agua. Pero, fíjate, con esto que dices, no solamente es el desprecio por las necesidades del otro, lo que implica esta etiqueta continua. Es la falta de compromiso de aprender a respetar esos límites del otro. Y no sé qué hay detrás, si el miedo o la dificultad de ver nuestra propia complejidad y también nuestra propia necesidad de validación y de reconocimiento, que no tiene que ver con algo patológico, sino con simplemente reconocer que a lo mejor mi autoestima no anda muy bien. Más allá de intentar ver a la persona que considero, que creo narcisista frente a mí como alguien que se me atravesó, intentar ver por qué yo estoy juzgándolo e interpretándolo de esa manera y qué me dice de mí esa interpretación. Y hace un rato hablábamos de la compasión y trayendo un poco esto del narcisismo a el espacio terapéutico. Una de las terapias que ha demostrado cierta eficacia en torno a el trabajo con personas narcisistas, ¿no? Ya con el diagnóstico, es la terapia centrada en la compasión. Claro. Ahora, decir que una persona que realmente tenga este trastorno difícilmente va a llegar a consulta por sí mismo, porque claro que no hay un error en él, ¿no? El mundo es el que tiene el error. Pero una vez que ya está ahí, el trabajo con la compasión, con el desarrollo de habilidades prosociales que permitan ver a los otros, sentir empatía y ubicarse en esos, o reconocer esos pensamientos exagerados, de autoimportancia, de sentirse con el derecho a, de sentirse por encima de los demás, de la arrogancia, va acompañado de este trabajo de reconocer esa vulnerabilidad que está detrás. Y que sería aprender a observarse compasivamente. Exacto, y responder de forma compasiva. ¿Sabes que yo tengo he tenido dos casos de personas con rasgos narcisistas muy marcados, muy fuertes. Y los dos coincidían en algo. Provenientes de una familia en la cual el reconocimiento no existía. Y no existía por una cuestión moral. No tengo que reconocerte por algo que tienes que hacer. Algo de reconocimiento es importante. Demasiado reconocimiento tampoco es la vía. No. ¿Cuándo sí, cuándo no reconocernos? No sé. Es una gran pregunta. Yo pienso que un elemento importante para poder identificar en nosotros mismos, vamos a dejar un poco la etiqueta del otro a un lado y vamos a intentar vernos hacia nosotros. Vamos a intentar realmente aceptar que eso que estamos viendo es un reflejo, pero es un reflejo nuestro. Ese reflejo nuestro, ¿qué nos indica? Realmente nos indica un narcisismo que tenemos que observar o no. Ese reconocimiento que estoy recibiendo atiende a un esfuerzo mío, atiende a algo que realmente implicó un esfuerzo, un compromiso, una labor, tiempo, o no. Y si no refleja eso, quizá valdría la pena interrogarlo. Si al momento de observarme, e intentar observarme compasivamente, es decir, aceptarme como una persona que sufre y que requiere de otros para poder aliviar ese sufrimiento, y no logro hacerlo,
Entonces quizá vale la pena preguntarme por qué, ¿no? Yo pondría esos 2 puntos en la mesa como ejercicios simples para vernos nosotros como potenciales narcisistas, porque si convivimos en un mundo de narcisistas en el cual cualquiera de las personas con las que hemos estado nos puede mostrar narcisistas, eso quiere decir que cualquiera somos potencialmente narcisistas. Entonces, en este mundo de etiquetas vamos a intentar observar nuestra propia etiqueta y hacer estos 2 ejercicios para saber si realmente nos tenemos que preguntar o el narciso en esas etiquetas somos nosotros. El Buda no accedió a estos términos, ¿no? Ni siquiera al mundo helénico para escuchar el mito de Narciso. Pero ya lo sabía. Echa. Para poder decir, el Buda lo sabía todo. Pero, a ver, no lo definía como narcisismo, pero sí como este apego a la identidad, el apego al yo o una falsa apreciación de la realidad del yo como algo que es sólido, como es algo que no cambia y que además hay que defenderlo, ¿no? Dentro de estas tantas categorizaciones que hace el budismo están los 3 tipos de sufrimiento, ¿no? El sufrimiento por sí mismo, el sufrimiento que tiene que ver con el dolor físico, con el dolor emocional, el dukkha, el sufrimiento que tiene que ver con el cambio, ¿no? Ese constante cambio que en la sesión pasada hablamos un poco de la solastagia y la impermanencia. Y la impermanencia, eso genera un dolor en sí, un sufrimiento en sí. Pero hay un tercero y que es en el que pues mucha de la filosofía del Buda se radica, y es en el sufrimiento que viene de la identificación con el yo. Este sufrimiento que viene porque me identifico con un yo y percibo que el mundo, que el universo está en constante ataque a ese yo. A través del cambio del clima, porque yo esperaba que fuera clima soleado y ahora resulta que es lluvioso. A través del ataque que percibo porque tú tienes una opinión distinta a la mía, o porque me dices que mis calcetines son de tal o cual manera, o que pienso de esta u otra manera, ¿no? O que traje empanadas y no me agradeciste. Entonces, esta idea... ¿Es contra mí? No, es contra el yo. Es contra el yo que está... Me parece que el Buda diría que todos tenemos este rasgo del narcisismo en el cual sentimos nuestra identidad, nuestra autoestima extremadamente vulnerable. Tanto que la tenemos que proteger. Y entonces todo lo que hacemos está orientado a protegerla. El ejercicio entonces, además de la compasión hacia uno mismo, podría ser también la humildad. Pienso, por ejemplo, en la oración franciscana, que no la escribió Francisco, pero para ello se le trata lo que pensaba San Pancho, que es Maestro, ayúdame a nunca buscar ser consolado, sino consolar, ¿no? No es que no requiera ser consolado, no es que no quiera ser consolado cuando algo me pase, es que el consuelo se experimenta también ejerciéndolo en alguien más, y entonces lo puedo experimentar también en mí. Que sería un poco una forma de trabajar este narcisismo si es que nos molesta, ¿no? o nos obstaculiza una relación. Dejar de etiquetar la acción, e incluso no solo dejar de etiquetarla, sino etiquetarla como acción que se hace hacia otro, obviamente ejercida por mí, pero sin el yo presente, porque lo que importa es el ejercicio hacia el otro, no quien lo ejerció, ¿no? Sería como una humildad aprendida con la acción. ¿Podría ser? Bueno, no sé si nombrarlo como humildad, pero creo que llevaría nos llevaría a, o esta humildad nos llevaría a reconocer que la idea que tengo de mí mismo no es algo sólido, no es algo único y no es algo que no cambia. Sí, creo que la humildad nos llevaría a reconocer que no soy... Esta idea que tengo de mí no es absoluta,
Y quizás la propuesta, conectándolo con la propuesta del Buda, es reconocer la identidad, y que también hoy en día las terapias contextuales lo están haciendo. El reconocer el yo como un proceso, como algo que está en constante cambio. Y si es algo que está en constante cambio, no tengo por qué empeñarme en defender una noción solidificada. El yo no es sólido, es líquido, diría Bauman, y gaseoso, dirían los físicos. Pero también pienso, esta etiqueta del narcisismo en este momento de la historia quizá también se deba a ese extremo de individualización que hemos intentado vivir, y este empoderamiento individual que hemos intentado tener y que hemos intentado fomentar desde hace 2 o 3 décadas. El individuo como el agente de cambio del mundo, sin importarle nada más. Hasta que llegamos a un punto de no de individuación, de individualización de la sociedad, en el que ya no podemos vivir sin individualización y necesitamos reconocimiento de eso que viene para poder sostener un concepto que es insostenible en un mundo social. Y que además ahí yo ubicaría uno de estos criterios que se hablan para determinar que está o no el trastorno, que es esta ¿cómo llamarlo? Explotación o instrumentalización de todas las relaciones, donde instrumentalizo la relación que tengo contigo para sacar un beneficio siempre. No solo porque me caigas bien, no solo porque comamos unos tacos ricos juntos o nos la pasamos agradable, te tengo que usar para algo. Te tengo que usar para algo, que es uno de los criterios, ¿no? Y es la falta de empatía, justamente. Yo creo que, bueno, además está la falta de empatía, pero creo que muchos de esos 9 criterios que la psicología enlista, hay muchos que son formas distintas de explicar el mismo fenómeno, ¿no? La falta de empatía que me lleva a explotar mis relaciones, sacar provecho siempre. Es que es duro porque es mostrarte frente al espejo. Cuando le haces hacia el agua y te das cuenta que es tu reflejo, pues las ondas ya no te hacen ver tan bonito, ¿no? Te hacen ver un poco monstruoso. Y también eso es a lo que el narcisismo nos enfrenta, a vernos, pues que ese narciso no solo es bello, es monstruoso, y esa monstruosidad ya no te gusta ver y la tienes que interrogar. Ay, gracias, Alberto, por hacerme ver que no soy perfecto, tanto. Ya no sé si es broma. ¿Por qué piensas que es broma? Ok, está bien. Buda, por favor, ilumínalo. Ya me la gracias a Buda entendí que ya no tengo apegos. Bueno, creo que sí, esto sirve para hablar o para citar un ejemplo de eso que también está ocurriendo en esta época, y es el ego espiritual. Justamente es eso, iba. Esta idea de ahora el reconocimiento proviene de una superioridad moral con la cual puedo etiquetar, y esa es una de las gravedades que estamos enfrentando. Pero justo creo que merecería una sesión aparte hablar del ego espiritual. Ya sabes, creo que es un tema que podemos anotar en nuestra libreta. Pero no va a poder ser en la clínica aquí. No va a caber. Podemos ir al Percondido, a lo mejor ahí sí cabe un poquito. El Estadio Azteca en unas semanas ya va a estar libre. No lo sé, porque está lleno ahorita de... Va a haber todavía los egos existentes de los partidos. Okay. Bueno, ¿con qué nos quedamos de esta sesión? El narcisismo no es una etiqueta, tiene ciertos criterios realmente diagnósticos, si es realmente una cuestión narcisista. ¿Hay comportamientos narcisistas? Sí. ¿Hay rasgos narcisistas? Sí. ¿Son normales? Sí. Son parte de la diversidad y de la variabilidad que podemos tener como individuos y como personas diferentes que vivimos en una sociedad. ¿Es necesario etiquetar? No. Si hacemos etiquetas, es necesario voltearlas y verlas. Podría ser un ejercicio. Eso que estoy etiquetando, ¿qué tanto realmente lo muestro yo? 2 ejercicios con los que yo me iría. ¿Puedo sentir compasión por mí mismo? Si realmente me es difícil hacerlo, me interrogaría, ¿ese narcisista que estoy viendo en el otro, quizá estoy siendo yo o no? ¿Tú con qué te irías?
Pues yo insistiría en la práctica contemplativa como un medio para cuestionar estos pensamientos que construyen esta identidad narcisista o esta experiencia narcisista de la identidad del yo, poder cuestionarla, poder lograr mirar más allá de eso, esa narrativa que me cuento acerca de lo maravilloso que soy, de lo especial que soy. No porque no lo sea, dirías, sino porque no es algo definitivo, es un momento en todo un tránsito o en todo un proceso, ¿no? Eso que hoy siento que soy es momentáneo, porque, claro, porque soy un proceso. Claro. Y sí, soy único y soy especial, igual que todos. Entonces, cuando todos son únicos y especiales, mi especialidad, pues, no es tan especial. No es tan especial. Exacto. Luis, ¿tienes algo que decir? Las gracias ya no son necesarias. Gracias. Ya nos cortamos un resto. Ya es una hora. Vas a tener que cortar mucho. Pues, espero que no, pero sí, ya nos cortamos un resto. Okay. Si quieren, entonces, nada más hagamos un breve cierre, 2 minutitos cada quien. Pero ya lo dijimos. ¿No? Bueno, por si querían... Para la siguiente traemos unas flores de narciso aquí. Porque tampoco es que sean tan bonitas. Ni las conozco. Ni huelen tan rico. Pero bueno, hagamos el cierre. Vale. Pues conectamos el cierre, nada más para despedir el episodio. En 3, 2, 1. Pues sigamos la reflexión, ¿no? Ni la psicología se ha puesto totalmente de acuerdo de esto del narcisismo. No tenemos por qué llegar a conclusiones definitivas en No, solo una lanzar hora. las preguntas, preguntarnos Solo a nosotros mismos dejar y preguntas abiertas. acompañémonos para preguntarnos si somos narcisistas y en cada plática, así entre personas, entre amigos, hacernos ver un poquito ese comportamiento, ese rasgo narcisista que tenemos y que nos va a evitar etiquetar a muchos otros. Sí. Creo que va a ser preguntarnos, ¿no? Si realmente necesito tanto ese reconocimiento, realmente necesito sentirme superior a ellos o superior a los demás, realmente necesito explotar mis relaciones y ¿por qué lo hago? ¿No? Creo que podría ser una buena pregunta o buenas preguntas y si no sé qué hacer con las respuestas, pues siempre va a haber alguien a quien poder recurrir, a un profesional de la salud, a espacios terapéuticos que me puedan ayudar a entender esa experiencia. Cuando no te puedas responder, ¿por qué todavía no soy perfecto? Vente y platica con nosotros. Pues bueno, muchísimas gracias por estar y nos vemos en la próxima. Gracias, Robert. Gracias, Luis. Gracias. Gracias, Luis. Gracias.